Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom a todos. Very happy to be back here with Estoy you. muy feliz de estar de regreso aquí. Hace Isaiah. un par de For semanas those que of you estuve who don't aquí, know- hablé who do de not know Isaías. me, my name is Para Michael aquellos que no me Gavison. conocen, soy I am a PhD Michael Gavison. student at McMaster University in Hice Hamilton, mi Ontario. maestría en Just Hamilton, flew in Ontario, last en la night, universidad. so I could be with the Y youth last puede night with ser, Shiloh, which allí was estuve a con good time. la It was very juventud de encouraging, and Betariel, also this morning, animándolos y también too, esta so I came mañana. just in time for the beautiful weather. Y So agradeciéndole a in our Dios por short este time hermoso together tiempo. this morning, I want to speak about Yo quiero a hablar commonly quoted o and de a algo very comúnmente important mencionado y question una that we find in the pregunta Gospel according muy to importante, Matthew. It's a scene una where pregunta Yeshua, where que Jesus, he's in vemos front en of his Mateo, disciples, cuando and he Jesús está asks them frente a the sus very discípulos important y les question, pregunta "Who do algo, you say ¿quiénes I am?" dicen ustedes que yo And as we soy? go through this, I Y want you to cuando think, vamos a if través de Yeshua was here esto, right now speaking si with you vemos and a asked alguien que you está that same hablando question, who do frente a you say mí, he a is? ustedes, What y les would you pregunta, respond? ¿quién creen ustedes que Okay, soy? yeah, maybe. Alguien Let's dijo, keep yo going and soy. see. Bueno, And vamos a as he asks seguir this question, I don't think the viéndolo. purpose is necessarily, No creo do you que have es the right necesario language? Do you si have the tengas right el theology? Like maybe lenguaje that's part correcto, of it. la You teología know, are you real. going to say, well, you're Todo fully es lo God, que tú fully puedes man, decir. or Eres you're el the Son nombre of God, completo, the eres Son el of Hijo de Man. Dios, That's all el in it. Hijo But del another hombre. facet Pero en is, otro what role does he play es in your de qué life and in manera, de mine? qué Is rol he juega en tu vida y en la mía. Es el Dios eterno, es para siempre en tu vida. ¿Tenemos algún problema de audio? Está bien. En este momento lo estamos solucionando. Está bien, sí. Sigamos adelante. Cuando vamos a preguntarnos el rol que Jesús juega en nuestras vidas, no es cómo nos conducimos en nuestras vidas, pero cuán atractivos, cuán atrayente es el reino de Dios para nosotros. Durante los años de mi adolescencia esto me interesaba mucho y lo perseguía, y un verano vine en relación con el Dios viviente y todo cambió en mí. Recuerdo, estaba verdaderamente animado cuando llegaba a mi escuela de regreso y compartirlo con mis amigos acerca de Yeshua y la verdadera aceptación que hice de él. Pero pronto realicé qué tal precio debemos pagar por seguir al Señor. En un momento dado estuve solo. Y de repente estaba yo diciéndome, ¿es Yeshua el hombre espiritual, el que oras por él, o es el centro de tu vida? No soy un gran abogado, estoy estudiando la teología y es muy peligroso ver a Dios a través de las palabras en una música o las películas. Pero dice, es muy fácil llamarte Salvador, pero no es fácil llamarte Dios. Es muy fácil decir que nuestro Jesús es nuestro pastor, pero es verdaderamente tu rey, es mi rey, mi Dios. En mi experiencia con creyentes hay dos percepciones que hacemos con Yeshua. Una puede ser la luz que está esperando para ti, y la luz que te puede también castigar, y el otro lado, que es el Jesús, que cualquier cosa que te pase en la vida, no te preocupes, siempre está allí para apoyarnos y protegernos. Hace un par de meses estaba hablando con un amigo mío y estamos hablando acerca de algunos de los pecados que teníamos en nuestras vidas y luchando por esto. Y le dije, ¿cuál es la convicción que tenemos del Espíritu? Y dijo, bueno, Yeshua me perdonará. Bíblicamente y teológicamente es verdad, es un Dios verdaderamente grande. Pero prácticamente hablando, ¿quién es Yeshua en nuestras vidas? Y yo creo que es el punto de la pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Así, mientras vamos en esto, si quieren pasar a Mateo 16, versículo 13 al 20. Mientras vamos a través de esto, probablemente
estamos escuchando esos grandes pecados como adulterio y asesinatos. Pero como la gente que se regocija en chismerajos, en mentiras o siendo flojos, debemos reunirnos solamente en nosotros, no pensar en los otros. ¿Qué es lo que hace Él en nuestras vidas? En Mateo 16, de 13 al 20, es similar a lo que nos está pasando. Primero vamos a discutir quién es Yeshua. Él va a preguntarle a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro va a hablar y como usualmente lo dice, y va a dar la respuesta correcta de quién Yeshua debe ser en nuestras vidas. Y vamos a ver qué esto significa. Y Yeshua le responde a Pedro que él tiene la responsabilidad de abrir las puertas del cielo a la gente. Y lo importante es que tengan a Yeshua como rey de sus vidas. Es lo que vamos a ver ahora. En Mateo 16, como la mayoría de nosotros sabemos, el Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Van a haber muchas citas de la Biblia judía. Hay muchas explicaciones de las tradiciones judías. Pero en otra cosa es que, muchas cosas de la Biblia hebrea van para Yeshua. Mantengámonos que esto fuera muy difícil para Mateo sentarse y escribir. Ellos no estuvieron haciendo un diario, estaban haciendo un punto teológico, estaban tratando de decir de Jesús era el Dios de Israel, es el Dios del hombre, es el Dios que estábamos esperando. En Mateo capítulo 1 a 20, Yeshua es identificado como un nuevo tipo de Moisés. Es una nueva interpretación de la ley. Ustedes escucharon decir, pero esto es lo que yo les digo. Hay tanto, hizo milagros, exorcizaba a gente, los aliviaba. Vamos a ver en esta jornada quién es Yeshua. Y vamos al capítulo 11. Si recordamos a Juan el Bautista, era el hombre que iba delante del Mesías. Y él decía, el Mesías está viniendo, todos tienen que estar listos. Y así él terminó en prisión. Imaginémonos todo desde la perspectiva de Juan. Estaba proclamando al Mesías, estaba esperando por los tiempos mesiánicos, pero fue de esta manera cortado a su cabeza. Uno de sus discípulos del Mesías decía, pregúntele al Mesías, ¿eres el que esperamos o debemos buscar a alguien más? ¿Eres aquel del que habla la Biblia? ¿O qué podemos hacer para que esto sea mejor? Y vamos a ver qué es lo que Jesús responde. Vayan y reporten a Juan el Bautista lo que escucharon y vieron. Los ciegos recibieron mirada. El cojo pudo caminar, los leprosos se limpiaron y los sordos escucharon. Los muertos se levantaron y el pobre tenía el evangelio que fue predicado. Pero esto es muy estratégico de Mateo. Pero en la Biblia hebrea hay una profecía mesiánica en Isaías 35, que nos habla de esto. Los ciegos recibirían su mirada, los cojos caminarían, los leprosos serían limpiados, los ciegos abrían los ojos, los oídos de los sordos serían abiertos. Esto vemos, es la misma respuesta que le da nuestro Yeshua a Juan el Bautista, para que le dijeran, él era el Mesías, de acuerdo a lo que Isaías decía en 35:5-6. Esto es lo que llamamos el cambio que vemos en el Evangelio. Él aliviaba al poseso por el demonio. Y ellos se preguntaban, ¿este es el hijo de David? ¿Es el que estamos esperando? Y teníamos también a los líderes religiosos. No, él está haciendo todo esto por poderes satánicos. Y Yeshua les dijo que ellos
cometieron un imperdonable pecado, la blasfemia contra él. Y Yeshua estuvo más enfocado en esto y empezó a enseñarles en parábolas algunas de las informaciones y explicarle esto a sus discípulos más tarde. Y encontramos más y más finalmente en el capítulo 16 lo que dice. Esto es una gran decisión. Ustedes están aquí, ven lo que ha sido hecho, prueban lo que se ha dicho. Ahora son ustedes los que deben decidir quién es Él para ustedes. Y es cuando confrontó a sus discípulos en esto. En Mateo 16, la escena se abre, es verdaderamente única. Es cuando los fariseos y los saduceos vinieron a probar a Jesús, pidiéndole que mostrara un símbolo del cielo. Los fariseos y los saduceos eran dos políticos y religiosos líderes. Tenían muy poco que compartían en unos y otros. Algunos creían en supernaturales cosas y los saduceos en una clase superior. No creían en los ángeles, no creían en la vida después de la vida. Es así la comparación que hacemos de estos. Eran muy diferentes. Cuando vas a leer los evangelios, vemos que tienen algo en común entre los dos, pero están siempre en peleas. En Hechos 15 lo podemos ver. La gente religiosa, los saduceos y los fariseos, siempre estaban rechazando todo porque tenían muchos problemas. Porque en ese momento él estaba reformando su mentalidad. Cuando le pidieron una seña, es lo que le dijeron, solamente la seña que van a tener es la de Jonás. Y habla con sus discípulos después y le dicen, vean y verán lo que harán los saduceos y los fariseos. Los discípulos no entendieron, pero en versículo 12 entendieron de la enseñanza que dio nuestro Señor de los fariseos y los saduceos. Aun cuando eran totalmente diferentes, había una enseñanza singular del Mesías. Miren, cuidado con ellos. Y ellos vinieron a nuestra sección. En el versículo 12 nos dice qué es lo que no debemos creer, qué es de lo que debemos huir. Y ahora, ¿qué es lo que debemos creer? En el versículo 13, la escena se abre. Y ahora cuando Jesús vino dentro del distrito de Cesarea de Filipias, él le preguntó a sus discípulos, ¿quién es la gente dice que el Hijo de Dios es? Cesarea Filipi es un lugar muy pagano, tenían mucha idolatría, pero ahora nos enfocamos cuando Jesús vino, su identidad. Esto era una película en la que nos debemos enfocar solamente en Yeshua. Es el foco principal de nuestra conversación. Yeshua vino a este distrito. Todo es escrito por una razón. ¿Por qué Mateo incluye esta locación? Después de hace 20 años antes de que Jesús naciera, ustedes tenían esta locación y César se la dio a Herodes y él estaba muy agradecido por esto, gracias, y él construyó un lugar para alabar al Señor. Y por eso el nombre de Cesarea Filipi, antes de que fuera nombrado así, esta locación se llamaba Panias, porque ese es el lugar donde ustedes alababan a un Dios llamado Pan. Había un lugar de alabanza para este Dios que se llamaba Pan. Y vamos a ver cómo el significado de esto cambia. La mitad de Dios, la mitad hombre, y va si alguna vez ustedes han viajado a Israel,
Podemos encontrar este lugar que estoy mostrando en la pantalla. Hay una barda justo allí. Y vemos que parece algo así como la segunda imagen. Es como si entraran a un inframundo donde el rey Pan, el dios Pan, era alabado. Hacían sacrificios de animales y ellos decían que esto era aceptado por los dioses. El alabar a este dios era para sentir alivio de lo que les pasaba y salir de su zona de confort. Pero cuando ustedes, es una zona de confort era donde estaban. Si ustedes tienen este nuevo iPhone o si ustedes compran esta nueva ropa, ustedes se sienten renovados. Así era la adoración que tenían a este Dios Pan. Pero Yeshua trajo a sus discípulos a esa locación y en un lado estaban los saduceos, los fariseos, y estos estaban en la comunidad religiosa y tenían del otro lado a los adoradores de pan que no estaban satisfechos con nada. Y en la mitad de todos estos puntos, Yeshua les preguntó, yo estoy preguntándoles, ¿quién es que soy yo para ustedes en el medio de todas estas voces? Nosotros tenemos siempre una decisión. Escoger un camino más fácil, más gozable, más gozoso. Pero ¿quién es Yeshua en tu vida? Es una pregunta determinante. Así es que le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que el Hijo del Hombre es? No creo que le preguntan a la gente, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Él quería corregir la mala percepción de que el Hijo del Hombre era. No es el pensamiento Yeshua que quería llamarse el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es que venía de Dios y el Hijo del Hombre era su humanidad. Pero ahora lo revertimos. El Hijo del Hombre, exactamente la figura del Señor Jesús, viene de Daniel. Daniel es un profeta en la Biblia representando a las visiones de Dios. Y algunas de las visiones de Daniel, él veía a Dios y decía que el trono del anciano de días estaba lleno de fuego y había miles y miles de ángeles que lo alababan, y vio al Hijo del Hombre que venía en las nubes y se aproximaba hacia acá, y a él se le había dado autoridad y todos debían servirlos. En arameo, el término servir significa adorarlo. Aquí podemos tener una imagen del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Con el hombre de los días antiguos, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es esta divina figura? Y en Mateo no podemos ir a nada. El Hijo de Dios perdona pecados, es el Dios del Sabbat. Tengo ángeles que me protegen, aún en mis juicios. Y en Mateo 26, el sumo sacerdote dice, ustedes verán al Hijo de Dios sentado a la derecha y viniendo en las nubes. ¿Y qué es lo que el sumo sacerdote hizo? Abrió sus vestiduras y dijo que era una blasfemia. Así es que cuando Yeshua dijo, ¿quién es la gente que dice que yo soy? No creo que él iba a la categoría teológica. Él quería saber dónde estoy para ustedes. Y así que empezamos a responder esta pregunta. Recordemos que tenemos a los fariseos y a los adoradores de pan y a los saduceos. Y así ellos respondieron a él. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que eres Elías, pero unos dicen que Jeremías, o algún otro dice que eres un profeta. Realmente algunos decían, me hace recordar a Elías, pero aquí tenemos a muchos que decían Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que vino primero antes de que viniera Yeshua.
Era el que era una gran manera de ser comparado con él, el que no puedo ni siquiera atar sus agujetas. Él vio a Jesús y él decía, es Juan el Bautista el que viene de regreso. Esto verdaderamente era para asustarse. Otros decían que eran Elías. Elías era el que decía la Biblia hebrea que ayudó a que el niño se levantara de la muerte, y él ungía a reyes. Era un trabajador milagroso. Él trabajaba para el reino. Después viene Jeremías. Jeremías, él ayudaba a los macabeos a ganar esa guerra. Era el redentor físico y era el que iba a ayudar a salvar a Israel. Esto es muy bueno, especialmente cuando era comparado con Belcebú, pero vemos cómo lo comparan aquí. Todos ellos eran muy, muy, muy lejos de lo que Yeshua era. Cuando estaba yo en la escuela primaria, había cientos de citas que nos motivaban a estudiar, pero la que quedó en mí era: mira la luna, y si tú lo alcanzas, vas a alcanzar las estrellas. Pero nunca dejes de pensar en tus sueños. Cuando empezamos a tener algún conocimiento de la galaxia, esto verdaderamente no tiene sentido para nosotros. Porque si miras a la luna y ves al sol, tú estarás lejos de esto. La luna dicen que está 200,000 millas lejos de nosotros. El sol está 9,000 millones de millas lejos de nosotros. No estaban ni siquiera cerca. Es de esta manera como las propuestas de Jesús serían para nosotros. Está fuera de nosotros, pero cuando empezamos a ver lo que es Yeshua, no venimos a ver ni siquiera, estamos cerca de ver de quién es Él. Es mera cristiandad. Pero cuando vemos con la gente que lo ha buscado, ¿qué es lo que ellos piensan que es Yeshua? Y vemos un líder revolucionario, fue un rabí, era un maestro en el mundo. Todas estas preguntas, pero C.S. Lewis decía, no hay nada. Yeshua no tenía puntos medios, o lo rechazabas o lo amabas, no estás en el medio. Trató de prevenir a cualquiera de decir cosas tontas. No, yo acepto a Jesús para ser el multimaestro, pero no lo acepto para ser Dios. Pero decía el Señor, yo soy el Padre de aquel, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo les digo, si ustedes dejan Betariel y escuchan a alguien que dice, soy el Padre de aquel que está solo, ¿qué es lo que van a hacer? Esto es lo que Lewis nos presenta. Es un trilema, no dilema, es un trilema. Hay tres cosas. Hay cosas que se dicen. En primer lugar, es la mentira. La segunda cosa es lunático. Realmente lo cree, pero verdaderamente no es verdad. Como es el camino, la verdad de la vida. Si es un maestro, debe seguirlo. O es lunático o es el Señor. Y si es Señor, tiene grandes implicaciones que conducirán nuestras vidas. C.S. Lewis termina diciendo, aun si este hombre es Yeshua, que es el Hijo de Dios, o hay algo peor. Ustedes pueden decir que es un loco o pueden caer a sus pies, que era un gran maestro humano y que no intentaba ser adorado. No hay medias tintas en esto. O Yeshua es quien clama ser, Él merece nuestra adoración.
Y es cuando Yeshua vino con sus discípulos y les dijo, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que soy? Y en griego, de palabra a palabra, vemos con frecuencia, habrá una énfasis en la que podemos ver en quiénes ustedes dicen que yo soy. Y así es. Y vemos a Simón Pedro, quien responde. Es el representante de los discípulos y habla por ellos, y además es un hombre de un carácter impredecible. Él sale del bote y trató de caminar en las aguas y dijo, ¡ay, no pudo! Y después fue arrestado por los soldados y cortó el oído de uno de ellos. En este caso, él dijo esta confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo viene de Mesías en la Biblia hebrea. Hay muchos Mesías en la Biblia hebrea. Es el ungido, uno que está puesto aparte para cierta misión. Y los reyes fueron ungidos, todos los profetas fueron ungidos, pero aquí Pedro Simón dice, tú eres el Mesías, no eres uno de ellos, sino el Mesías. Es aquel que completa todos los papeles. Eres nuestro intercesor, el Rey último, el que va a ser para siempre, el profeta de la revelación final de Dios. Él está dando el culmen de nuestro Mesías, es el Cristo. Llegamos al punto culminante aquí. Es muy importante. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, el término contrasta con los que adoraban al Dios Pan y que alababan al Dios que no ven, pero aquí tenemos al Dios viviente, un poderoso Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El término Hijo del Dios puede ser malentendido, malinterpretado. Recuerdo en 2011 hubo una discusión acerca de cómo deberíamos cambiar el lenguaje del Hijo de Dios simplemente porque yo dije Hijo de Dios. Podríamos decir un hijo biológico de Dios. Y tenemos esta difícil interpretación. Tenemos también a Hércules, esta película en la que vemos que Hércules fuera el hijo biológico de Zeus. Pero cuando vemos a la Biblia hebrea, Israel lo llamaba el Hijo de Dios. Vemos que David fue llamado el Hijo de Dios. Los reyes fueron llamados hijos de Dios. Actualmente, ¿qué significa decir que Jesús era el Hijo de Dios? Tenemos a David y David estableció un lugar seguro para Israel. Es el hombre de Dios y dice a Dios, yo quiero construirte un templo. Y Dios dice, no. Tus manos están llenas de sangre, no pueden, pero tu hijo va a construir mi templo. Él va a reinar en ese templo por siempre. Y sabemos que Salomón lo hizo y la profecía fue hecha realidad. Y en 2 de Samuel 7-14, Dios habla y dice que el trono sería establecido para siempre y yo seré el padre para él y él será el hijo para mí. Así que el Hijo de Dios es aquel que vamos a tener como rey por siempre. Es el hijo de David, es el que por un tiempo va a reinar. Pero cuando decimos que es el Hijo de Dios, lo que significa esto es que nuestro Rey es el que necesitamos obedecer y seguir. Pedro decía, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, pero teológicamente es hermoso, pero decimos, tú eres el Hijo del Dios viviente. Además, mi Rey, y a ti yo me rindo. Esta es la esperanza de esta cita. Entonces los discípulos tenían varias opciones. Decir que Yeshua podía venir de Belcebú, de Paneas, tenemos Elijah y todo, pero no es lo que Jesús era. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Por lo tanto, es que vivimos en obediencia a Él. ¿Qué significa para mí tener a Yeshua como nuestro Rey, como nuestro Señor? Hubo
unas bandas que estuvieron en moda entre los 15, entre los jóvenes de 15 y 16 años, y estaban escritos que en esas, qué es lo que Jesús haría en este momento. Aunque no es válida en este momento, hay aquí una extrema pregunta. Y podemos ver que Yeshua no era solamente que era una persona que estaba adorada a un lado. Esto es lo que los apóstoles entendían. Para los apóstoles estaban en todo esto y lo servían y daban testimonio de esto a la entera comunidad. ¿Por qué? Veamos qué es lo que pasó después. Cuando leímos acerca de las tradiciones de los apóstoles, Simón, Pedro, el único que estaba proclamando que fue crucificado de cabeza en la cruz porque no se sintió valioso para ser crucificado como nuestro Mesías. Philip fue colgado en Turquía. Santiago sobrevivió a la muerte, pero murió después. Ellos no veían más que a Yeshua como un rey y lo seguían. Y Dios usaba a estos 12 discípulos para poner al mundo de cabeza. Este es el poder de tener a Yeshua en nuestro propio lugar, en nuestra vida, enfocarnos en Él. Y vemos esto en esta sección, cuando Yeshua respondió a Peter, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, veamos la responsabilidad que Peter tenía, porque Pedro tenía, porque entendió perfectamente lo que Yeshua era. Jesús dijo, bendito seas tú, Simón Bar-Jona, porque tu sangre y carne no revelan esto a ti, pero solamente mi Padre, quien está en el cielo. Mateo dio una mayor énfasis a esto. Tu sabiduría, tu intelecto, nada te traerá a saber lo que es Dios. Es solamente que lo que es Yeshua, solamente Dios. Esto es lo que me pasó a mí. No importaba que evangelizara, que dijera nada. Eran no los trabajos que hacía. No convencemos esto a una persona que hace ventas. Somos vasos en la mitad de todo esto. Es el Dios viviente el que nos ayuda a entenderlo. Veamos estas responsabilidades que Él dio. Él dijo, yo además les digo que tú eres Pedro y pongo sobre esta roca para construir mi iglesia y las puertas del infierno no establecerán sobre ella. La mayor pregunta en esto, ¿quién es la roca? Upon this rock, sobre esta roca. Los romanos y católicos dicen que Pedro es esa roca y esa es la iglesia. ¿Es Pedro la roca en este punto? No lo creo por un par de razones. Primero, porque el Nuevo Testamento refiere a Pedro no como eso, nunca. Porque las pilares de la iglesia en la población de Gálatas no fue así. Cualquiera que se hablara de fundación es el Mesías o la enseñanza de los apóstoles. No es un individuo, nunca es Pedro. ¿Cuál es la roca en la cual Jesús va a construir la iglesia? Es la confesión de Pedro que hizo sobre Jesús, que era nuestro Dios viviente, el Mesías, y que la iglesia no iba a prevalecer. El poder del Hades sobre la iglesia era porque nuestro Jesús, esa es la roca. Imaginen que ustedes tienen esta cueva donde era venerado Paneas, este dios. Era la puerta del infierno. Pero la puerta del infierno del que se habla aquí es el concepto de la muerte. Siempre hay conversaciones. ¿Cómo podemos escapar esto? ¿Cómo podemos vivir eternamente? Hay gente que trae flores a las tumbas porque creen que viven para siempre. No hay una moderna idea de usando tecnología
para vivir para siempre. Es algo que siempre buscamos, porque la muerte es un enemigo que nos arrebata. Y Yeshua dice, esta confesación, esa fundación, yo estoy construyendo mi iglesia en lo grande que nosotros sabemos. Nadie lo sobrepondrá. El poder es poner a Jesús en el lugar que Él merece. Esa es la verdad. Tendremos la vida eterna a través de esto. Y yendo más adelante, las puertas del Hades, del infierno, no sobrepondrán a esto. Y después le dijo a Pedro, en Mateo 16, 19, esta es la responsabilidad de Pedro. Yo te daré las llaves del reino del cielo, y cualquier cosa que tú desatarás en la tierra será desatada en el cielo, y cualquier cosa que perderás en la tierra será perdida en el cielo. Él tiene las llaves del reino del cielo. Este es el origen de muchas bromas chistosas, porque dicen que Pedro está en la puerta y cosas así. Pero ¿qué es lo que actualmente eso significa? Las llaves, y sabemos que las llaves nos dan acceso a alguien. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:18 dice, yo morí, pero yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Cuál es la responsabilidad de Pedro para traerlos aquí? ¿Es el mediador? No lo creo. Él responde, yo creo. Esto se cuenta en el libro de Hechos. Tenemos 3 secciones mayores en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo cae sobre la gente y la gente viene al reino de los cielos. Primero tenemos Hechos 2. En Hechos 2, Pedro está allí, está predicando en Pentecostés, la gente está allí, él está predicándoles a ellos y a 3,000 personas que han sido sanadas por el Espíritu Santo, y están los samaritanos también con Pedro. Él está predicando a ellos quieren creer y ellos quieren recibir también el Espíritu. Así que ellos fueron enviados a Pedro. Y Pedro está ahí dando su ministerio y el Espíritu vino sobre él. Y en el Hechos 11 vemos a Cornelio que está allí. Vemos la herencia judía de Pedro. Y Pedro fue llamado por Dios a ir a Cornelio. Y Cornelio fue llamado a creer y el Espíritu vino. Fue a los judíos, fue a los samaritanos y fue a los gentiles. Y así que esto fue cierto. El reino es abierto para todos. Así es que tiene a ser una congregación multinacional adorando a Dios juntos. Así que Pedro tenía un alto e importante rol al establecer el reino del Mesías. Y en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu hemos sido bautizados, y esto nos lleva a estar bautizados en un solo espíritu. Así que podemos ver el poder en el ministerio de Pedro. Es importante recordar que Pedro no era una estrella, no era un hombre estudioso, no tenía un tremendo potencial para ver a Yeshua. Era un pescador y Pedro tenía muchos problemas, había hecho muchos errores. Y Yeshua le dijo, tienes poca fe. Cuando Yeshua iba a ser crucificado, le decía, no, esto no puede ser. Y fue cuando Yeshua le dijo, tú estás haciendo el trabajo del diablo. Cuando Jesús le dijo, quédate a un lado y ora conmigo, ¿qué hizo Pedro? Pedro durmió. Cuando lo arrestaron, ¿qué es lo que Pedro hizo? Pedro lo negó 3 veces. Ahora, cualquiera de estos momentos, Pedro puede decir, ¿sabes qué? No estoy bien para esto. No, cualquier cosa que se me diga, cualquier metáfora que se diga de mí, désela a Juan. Yo no tengo lo que toma, la energía que toma para hacer todo esto, obviamente. Pero Pedro tenía algo muy fuerte. Él tenía dedicación. En Mateo 4, cuando Yeshua caminó a él y le dijo, ven y yo te haré pescador de hombres,
porque él y su hermano inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Yeshua. Esto significa dedicación. Esta es la dedicación que necesitamos. No significa que tú nunca caes, nunca haces errores. Dedicación es cuando tú caes, cuando tú fracasas, levántate, no te quedes abajo. Así que Pedro fue así y mantenía sus ojos en el Mesías. Él sabía quién el Mesías era y él se levantaba y seguía caminando, siguiéndolo a él. Esta es la importancia de quienes ustedes dicen que Yeshua es. Podemos seguir a nuestros fracasos y a nuestros pecados del pasado y nunca vamos a encontrar lo que el Señor va a hacer sobre nosotros. Somos simplemente vasos. Esta es la fundación sobre la que yo construiré mi iglesia. No tú, no yo. Nosotros somos vasos. Es Él el que la va a construir. Así que finalmente nos dijo, cualquier cosa que tú atas en la tierra será atada en el cielo, cualquier cosa que será perdida en la tierra será perdida en el cielo. ¿Qué significa esto? Pedro va a tener la autoridad de dar reglas. Es actualmente una frase que encontramos acerca de legislación y los hechos. Con esto hacemos el contraste entre los líderes religiosos y lo que Jesús decía, todo lo que proveía Él. Y entonces la sección finaliza. Él previno a sus discípulos diciendo que ellos deberían decirle a nadie que Él era el Cristo, porque el Cristo tenía que pagar tanto hasta que esto fuera consumado. En el medio de todas estas opciones, otra vez, tenemos a los líderes religiosos y tenemos al mundo que dice otra cosa. Tienes a la República General que dicen otras cosas, revolucionario, un líder revolucionario, un rabí. Hay todas estas decisiones donde tú vas a colocar a Jesús. Es un gran impacto cómo va a afectar tu vida y cómo va a afectar al reino de los cielos. Ahora sí vamos a ver lo que C.S. Lewis decía. No es dilema, donde hay dos preguntas, es trilema. Él es nuestro Señor. Si no es nuestro Señor, estamos gastando nuestro tiempo sábados en la mañana cuando venimos al Shabbat. Como Pablo lo decía en 1 de Corintios 16, solamente si Jesús no resucitó, verdaderamente estamos creyendo en una fábula. Pero si es un maestro moral, estamos tontos por esto al seguirlo, pero sabemos que Él es el Señor. Y a lo largo con Pedro es tiempo de declarar que Él es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente y Él es nuestro Rey. Y como Pedro, Dios puede usarnos y caminar el camino y hacerlo como Él lo hacía. Así es que oraremos. Padre, te agradecemos por la palabra, por el testimonio de los apóstoles. Te agradecemos por el testimonio que nos hace convictos de ti y oramos. Así que cuando leamos tu palabra, seamos iluminados con tus sabidurías y si no te tenemos como el centro de nuestras vidas, te queremos poner ahora en el centro de nuestras vidas. Y ayúdanos. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.